de la osteoporosis, una enfermedad que ataca directamente a los huesos, sobre todo a la mujer por aquello de la menopausia. Pues bien, un estudio realizado por médicos de atención primaria pone de manifiesto el riesgo de sufrir osteoporosis también en los hombres. Y de esta enfermedad vamos a hablar a continuación en Sin ir más lejos, y lo vamos a hacer con la doctora Medrano. Ella es reumatóloga del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y de la Quirón también, de la capital aragonesa. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Y hablábamos de hombres afectados por esta enfermedad y tenemos a Francisco Andrino. Francisco, bienvenido. Gracias. ¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron a usted la osteoporosis? Pues sobre el 2005. En el 2005. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Qué síntomas tenía usted? Pues síntomas, bueno, yo salía de un accidente y estaba en la MAS ingresado y quería pues otra perspectiva porque la curación no iba muy rápida. Y entonces pues consulté con un traumatólogo y reumatólogo, perdón. Y entonces él a través de una exploración que me hizo de los huesos, una densidad de huesos, pues me sacó osteoporosis. ¿Pero tenía dolor? No. ¿Pero usted había tenido en el accidente alguna fractura de huesos? Sí, claro. Tengo 4 vértebras chafadas, sí, al 50%. Sí. Y en un accidente de estos que ya tenía 2 y me hice otras 2. Y estas 2 entonces estaba en la MA de convaleciente del accidente de las 2 vértebras. Y lo que pasaba es que no se le curaba, no se pues le curaba. Llevaba y usted dijo, 6 meses y pasa. pico de baja y yo pues no me recuperaba como yo quería que me Como tendría que recuperarse. Francisco, ¿y le afecta la osteoporosis a su día a día? En la vida normal, así tranquila, no. Ahora tengo que tener mucha precaución, aparte de que estoy muy ágil, pero yo tengo que mirar, no dar un salto, bajar bruscamente de algún punto determinado, y no puedo hacerlo porque sé que me va a crujir. De hecho, ya he tenido varias, hasta a lo largo del 2005 para acá he tenido varias fisuras. ¿Fisuras? A través de bien de un salto, bien de un esfuerzo pequeño, o de cualquier cosa, inmediatamente. Lo que para cualquiera puede ser normal, Exacto, a usted normal, le supone no. pues, yo, por el ejemplo, riesgo mi trabajo, de fractura. que es de esto de obras y eso, a lo mejor subir a un camión y bajar de un salto, pues no. Eso ya es imposible. Lo podría hacer, pero no. No se queda arriesgar. No. Vamos a hablar ahora con la doctora Medrano, reumatóloga. Doctora, decíamos que siempre la osteoporosis se asociaba más a la mujer por aquello de la menopausia. Pero ¿cuáles son los motivos o las causas más frecuentes en el hombre? Pues en el hombre hay una situación parecida también a la menopausia de la mujer, que a partir de los 50 años se produce menos testosterona y eso también hace que la masa ósea se vaya debilitando, pierda resistencia, que es lo que ocurre en la osteoporosis. Hay menos cantidad de hueso de una menor calidad. Y luego también en muchas ocasiones es secundaria a otras enfermedades crónicas, por ejemplo, a enfermedades del hígado, a la diabetes, al consumo de alcohol, al uso de algunos fármacos como por ejemplo los corticoides, que se emplean para otras enfermedades. Es decir, un estudio muy amplio en los varones. Doctora, dijo, ¿a partir de qué año empezábamos a...? A partir de los 50. A partir de los 50. Mucho más llamativo a partir de los 70, pero a partir de los 50 ya empieza... Pero hay muchas mujeres que se rompen la pelvis, sí, la cadera, simplemente con un movimiento. Que se incorporan y de repente de pie se vuelven a caer. Esa es la característica de la enfermedad. Por eso la hemos llamado la epidemia silenciosa, primero del siglo XX y ahora del siglo XXI. Pero, doctora, ese extremo que nos acaba de contar Sergio, de una mujer que se levanta y se fragmenta un hueso, sí. ¿eso en los hombres también puede pasar? También ocurre. ¿Sí? Pero con menos ocasión. Con menos frecuencia y en edades más avanzadas. Es más frecuente lo que comenta Francisco, que en un accidente, pues igual otra persona no se fractura tantas vértebras o consolidan más rápido, sin embargo con un varón con osteoporosis es mucho más lento. Doctora, pero la prevención, perdón. Un momentito, porque hablaba de silenciosa, claro, la enfermedad es que no avisa, doctora. No avisa. No duele nada, no duele hay nada. síntomas no duele que nada. nos no. pongan en alerta. Entonces, ¿qué prevención? Claro, lo que decía Sergio. La pregunta sería prevención, porque yo tengo mucha gente que conozco y familia mía, donde ahora lo que le ponen son inyecciones de cartílago de tiburón o no sé, entonces... Eso es para otras patologías. En nuestro caso lo que hay que hacer es evitar los factores de riesgo, que son comunes en mujeres y en varones. Por ejemplo, la vida sedentaria. Se recomienda hacer ejercicio físico adaptado a la edad, a las características de cada uno, pues un ejercicio físico que puede ser ir caminando al trabajo 20 minutos todos los días a un ritmo, un paso rápido, luego una ingesta adecuada de calcio,
el evitar el tabaco, el café, el alcohol. Y, todo ¿Y esa ingesta adecuada cuál sería? Depende de la edad y depende de la situación de la vida. La menopausia es de 1,5 gramos de calcio al día y en los varones quizá un poco menos, 1,5 gramos 200, que es bastante. ¿Pero eso con leche sería En la suficiente dieta o hay que...? mediterránea hay calcio también, no solamente los lácteos. Fundamentalmente es en los lácteos, pero en la dieta mediterránea también. Y a veces es difícil y por eso sí que es muy importante la prevención y asegurar, si es necesario, pastillas también, ¿no? claro, Sí, pero con vitamina de la D. prevención, pero una vez que se ha manifestado la enfermedad, como en el caso de Francisco, ¿hay reversibilidad? Sí, hay que tratar la enfermedad y hay que tratar la fractura si se ha producido. Entonces, para la enfermedad tenemos cada vez más fármacos, más potentes, mejor estudiados y con más experiencia en los reumatólogos. Hay medicamentos, fármacos que actúan produciendo mayor hueso y otros que lo que hacen es detener la destrucción del hueso. Entonces nosotros, en función de la densitometría que se hace en los pacientes, los análisis, una evaluación global, decidimos con qué fármaco empezamos, cómo lo vamos evaluando con una nueva densitometría, si ha sufrido alguna fractura mientras recibe ese tratamiento y podemos ir haciendo cambios de medicación. Pero si no nos encontramos con que el hueso se haya muerto, entre comillas, si no permite la expresión. El hueso es un elemento vivo, es un órgano vivo del cuerpo, y igual que se deteriora con la osteoporosis, podemos regenerarlo, podemos volver a que sea un hueso normal. Podemos conseguir que la pérdida de masa ósea se frene, incluso con los medicamentos que forman hueso podemos conseguir que se vuelva a formar hueso y que sea además un hueso de calidad. Una cosa muy sencillita, esto que hemos hablado antes, que está muy de moda, esto de los cartílagos de tiburón, todo esto como profesional de la salud, ¿qué opinión te merece? En principio eso se aplica para otras enfermedades, pues sobre todo para enfermedades degenerativas como la artrosis. Y no hay evidencia, no hay evidencia científica. No existen los datos fiables. No hay evidencia científica. Pero la Seguridad Social lo paga. No, el cartílago de tiburón no. No, lo paga el bolsillo de muchas personas. Exactamente. Hay otros productos que se llaman condroprotectores que sí que están financiados, pero el cartílago de tiburón en concreto no. A mí, doctora, para quedarme con el aspecto positivo de todo esto que nos está hablando, me gustaría pues subrayar un poco esto de los fármacos que sí que generan hueso. Sí. Es decir, ahora mismo la medicina tiene a su disposición fármacos que hacen más denso el hueso. Exactamente, ¿sí? sí. ¿Funcionan? Y de mayor calidad, porque fármacos que forman más hueso hemos tenido, bueno, pues desde antes de hacer yo la especialidad. ¿Y eso es una pastilla? Bueno, tenemos muchas cosas. Los fármacos osteoformadores se ponen en inyección subcutánea durante 18 o 24 meses, una única vez en la vida. Y luego ya podemos pasar a administrar un fármaco que lo que hace no es formar, sino detener la destrucción. Y esos podemos darlo semanales por vía oral. ¿Y a partir de qué edad? Pues cuando se diagnostica la Cuando se enfermedad diagnostica. y sobre todo cuando hay una fractura y riesgo de más fracturas. Pero esto en ningún caso evita el envejecimiento fisiológico de cualquier persona. Claro. Porque a veces, Por no, supuesto. es que fíjate, esto que a veces Sí, los sí. médicos con buena intención decimos en un medio, resulta que lo escuchan muchas personas y dicen, ya está, tengo voy una al mi pastilla. médico de cabecera Que o me dé voy la al pastilla. dermatólogo Perdona, y que me dé la pastillita. Es lo que acabo para- de pensar yo ahora mismo. Y yo ¿eh? también, Esto ¿eh? es peligroso. Y Es yo... que yo acabo de pensar mismo que voy al Sí, médico sí. de cabecera, le voy a pedir Sí. que me pinche eso para que no se me rompa la Claro. hueso dentro de 20 años. Y que me dé la pastilla ya. Eso no, Porque además eso no es tratamiento preventivo, Claro. eso es Claro. tratamiento. Eso es tratamiento. El preventivo es Sí. llevar una dieta Exacto. mediterránea, ¿no, doctora? ¿Es ¿Perdón? equilibrada entre todos los huesos o hay en unos huesos los huesos No, planos, no. los largos? Es una enfermedad metabólica ósea y eso significa que es del esqueleto global. Sí que es verdad que las fracturas son más comunes en unas localizaciones que en otras, pues por las líneas de tensión, bueno, pues por el ejercicio, por distintas cosas como son las vértebras, la cadera, el radio, la muñeca. Doctora, decía usted que es una enfermedad silenciosa que no avisa, pero ni siquiera avisa a través de los antecedentes genéticos. Sí, ese es un dato muy importante. El antecedente genético, el antecedente familiar de osteoporosis en la familia y sobre todo de fractura en la madre o en una hermana, en un familiar de primer grado, es un antecedente importantísimo. Y en ese caso quizás sí que estaría indicada hacer una densitometría en personas asintomáticas. ¿Cómo es? ¿Que lo voy a apuntar? Densitometría. Para Que medir te la vas a hacer ya, densidad. ¿no? Hombre, Y una cosita. Y espérate que voy yo también. Y otra, Me lo otra pasas. pregunta, No te doctora. preocupes Vamos tanto. a ponernos en una persona de 40, 50 años que Yo ya son sospecha... 46, Ay, Pues bonito. por eso, ay, ay. que sospecha que No, podría explícate. tener Más o antecedentes menos. familiares, que Sí. quiere empezar a hacer ejercicio físico Sí. para evitar este debilitamiento del hueso. ¿Qué tipo de ejercicio físico tiene que hacer? Bueno, pues así como para casi todos los reumatólogos decimos la natación, para la osteoporosis la natación, como es sin gravedad, es el que peor va. Si gusta, pues ¿El muy que bien. peor? ¿El? que peor. Claro, porque no hay Vamos a gravedad, decir, no hay el que peso. menos, sí, el que menos resultados obtenemos. Entonces, con pasear, Andar. sí.
sería suficiente, porque luego otros deportes de contacto, de saltos, claro, son peligrosos en una persona. El chocolate, que no era muy apropiado precisamente para este tema. Mira, ¿Sí? tú ¿Tienes hablando ¿Qué algún me chocolate. dices con lo que me algún gusta a dato mí? al respecto? Sí, Oye, el dato es, bueno, serían ingestas exageradas de chocolate, lo que hace es que se produce una hipercalciuria, que significa que se elimina más calcio por orina y entonces se absorbe un poquito peor. Pero yo creo que los chocolates. Sí, no, pero yo es que creo yo que no trocito, es trocito, realmente trocito. valorable. Vamos, que no es valorable. Consumo moderado Sí. siempre. Y ¿Hay algo bueno para algo? Es que no hay moderador. Yo le quiero preguntar a, Por tener el amor y no la guerra. a Francisco, desde el momento que sabes que tienes la enfermedad, ¿qué no hubieses hecho o qué hubieses evitado hacer en tu vida? Quiero decir, tú ahora que tienes la enfermedad. Bueno, qué pregunta. haberme cuidado más quizás en la alimentación y calcio y eso que no me he cuidado. no te la cuidabas. No, Pero Eso que, es fundamental, Es doctora. muy importante, es un factor, sí, es Pero un factor yo- de riesgo evitable. Doctora, yo he oído, y no sé si será verdad, me gustaría que me sacara de la confusión, que lo importante sobre todo son los primeros años de vida, la infancia. Que lo que no hemos hecho en la infancia luego es muy difícil hacerlo en la Claro, madurez. exactamente. El pico de masa ósea, es decir, lo máximo de hueso que alcanzamos es alrededor de los 25 años. Entonces, en esa época, sobre todo de niño, adolescente, que es cuando todo el hueso es tan receptivo, es cuando ganamos, pero luego lo que tenemos que hacer es no perder. Y ahí estamos los adultos evitando todos esos factores de riesgo que hacen que se pierdan. ¿Qué prevalencia tiene la osteoporosis en la mujer y en el hombre? O sea, ¿qué diferencias hay por encima de los 50 años? Pues por encima de los 50 años aproximadamente el 25%. Lo que pasa es que son siempre cifras muy a la baja, porque mucha gente tiene osteoporosis y hasta que no se fractura, o hay una fractura importante, porque una fractura de radio a veces no queda en ningún sitio computarizada y entonces no sabemos. Porque esa Sí. tensiometría que has hablado, o sea, esa prueba no se la hacen hasta que se caen, evidentemente. No. Hombre, Las tú vas al consultas médico de reumatología cabecera y si ve ahora algo, sí. aplicamos una Sí. serie de factores de riesgo Lo y puedes. tenemos un protocolo y en personas que nunca han tenido una fractura pero que parece que pueden tener la enfermedad se hace una Una cosa, densitometría. perdón, Lo que ha dicho la doctora que entender es que, aun habiendo fracturas, en muchas diagnostica, ocasiones claro. ni se diagnostica la osteoporosis Claro, porque no se busca. Exactamente. Claro, es lo que le pasó a este señor. Por eso siempre daremos unas cifras muy a la baja de la realidad. O sea, el 25% de las mujeres tienen... Sí, tienen riesgo de sufrir a lo largo de su vida una fractura por ¿Es usted osteoporosis. consciente del público que se ha quedado todo el mundo temblando? No, pues no es lo Dígale, creo, ¿eh? dígale, Hombre, dígale, oye, temblando no. dígale que es lo verdad. Sí. Que vamos, se va a ir a Madrid, No, pero... No es mi Temblando no. intención, Hay un no señor es mi ahí que intención. Para nada, doctora. Aquí Todo lo estamos para contrario. informar efectivamente Claro que sí. y algo Todo- importantísimo como exactamente. cualquier enfermedad, Claro. prevención, Exactamente. prevención No y se prevención. preocupen. Hay que cuidarse, hacer Exactamente. un poquito de ejercicio, caminar, buena dosis de calcio y dieta mediterránea. la ingesta del sol que forma vitamina, o sea, Qué bonito el sol, qué bonito el sol. El sol, un poquito de sol. El sol. El sol. Por prescripción facultativa. Nos ha llamado una espectadora Sí. que tiene una duda, que si se puede subir escaleras si una persona padece osteoporosis. por la osteoporosis sí, pero no es recomendable subir escaleras para la artrosis, que a veces las personas confunden un poquito estas O dos sea, para la patologías. osteoporosis no hay ningún No hay problema. ningún problema. Bueno, pues solucionada esta y otras muchas dudas. Doctora Medrano, muchísimas gracias. Francisco, muchísimas gracias y ánimo a seguir bien.